Yo voy a hablar de un documental, es un documental del 2019, está subido a Cinear. Cabe aclarar, como les digo siempre, Cinear es una plataforma hermosa, nuestra, que es gratuita, que casi todas las películas que pueden ver se hacen el usuario, las ven gratis. Los estrenos salen muy baratos, creo que ahora se aumentó y sale 120 pesos ver el estreno, si no un poquito más, pero son precios muy accesibles, y si no, tienen un montón de contenido para ver de forma gratuita de todo lo que es el cine nacional, y es muy interesante porque además se encuentran cosas que quizás en otro lado no están, como por ejemplo esta clase de documentales como el que voy a hablar hoy. Este documental del que voy a hablar hoy se llama Héroes del 88. El director es Luis Itoshi Díaz y es un documental que trata sobre los orígenes del sello Radio Trípoli, que seguramente lo deben conocer, que alguna vez lo escucharon, y responsable de la edición del primer compilado de bandas punk y hardcore de la Argentina. Y este compilado del que estoy hablando es ni más ni menos que de Invasión 88. Este compilado que en ese momento quizás no fue gran cosa y no fue tomado, como dice inclusive en la película, por todo lo que es la masividad, pero sí con los años tomó un nombre o una estructura, un estatus, exactamente, un lugar de culto muy grande en lo que es la historia del rock argentino. Bueno, Luis Itoshi Díaz empieza contando un poquitito que este documental decide hacerlo porque un amigo en el año 91, pocos años después, le lleva el cassette grabado de lo que era el vinilo original de Invasión 88, le llega con el fanzine, porque este vinilo sale con un fanzine adentro, también parte de uno de quienes son sus productores, uno de los productores de Radio Trípoli, que hacía fanzines, y de esa manera llega hacia él, y de esa manera él le abre la cabeza y decide muchos años después ponerse a cuestionar y hacer un documental sobre esto. Bueno, Héroes del 88, y ahora en breve voy a spoilear porque vamos a tener algo que salió medio que de casualidad acá en vivo, vamos a tener entrevista en vivo, porque bueno, salió como hacer una telefónica y hablar un poquitito de todo esto. Invasión 88 es un disco que si nunca lo escucharon, que se reeditó en los años 90 en formato CD, pero que su versión original es en formato vinilo, un vinilo transparente, algo bastante atípico para lo que son los vinilos, que ya todos los que deben conocer del otro lado siempre son obviamente de color negro. Es un vinilo que aglutina muchas bandas de la época, bandas que estaban en lo que era el advenimiento del punk y del hardcore en los años 80 y que está muy relacionado con el contexto de la época, obviamente. El documental se va a relacionar básicamente con todo lo que son entrevistas a muchos de los que fueron parte de esa época y de las grabaciones de esa época, pero también va a contar el contexto. Yo hace un tiempo hice acá en Estación Beligerante, y si tienen ganas también lo pueden buscar en YouTube, un especial o una columna sobre lo que fue el documental Grita, el documental sobre lo que es el advenimiento del hardcore entre el 91 y el 93. Y bueno, ahí cuento un poquitito lo que es después, lo que es otra grabación muy grande que hubo dentro de lo que es el palo, particularmente del punk y del hardcore, y habla un poco de esas bandas. Pero bueno, esto es un poco previo, y en esa columna que yo hago también cuento lo que era un poco el contexto de los años 80 y principios de los 90 para este tipo de música. Cuando me avises, Marquito, sacamos la telefónica. Mientras tanto les voy contando, perfecto, mientras tanto les voy contando contexto. Obviamente estamos hablando de un contexto de la década del 80, una dictadura todavía muy cercana, una dictadura incipiente, una democracia incipiente, una dictadura muy cercana, una época donde todavía la policía estaba muy cruda, donde todavía había mucha militarización en las calles, donde todavía se perseguía mucho a la música y donde también había una cuestión de contracultura muy fuerte en todo lo que era la juventud. De esto va a hablar un poco el documental y va a contar un poco de lo que es Invasión 88, que si alguna vez lo escucharon del otro lado, les deben quedar que son una de las primeras grabaciones que hay de bandas emblemáticas, como Comando Suicida, como Flema, como Ataque 77, bueno, bandas de la época. Los Baraja, que era la banda de Marcelo Pocavida, que en realidad era anterior a todo eso, que ya estaban separados, pero que graban también para Invasión 88 y que tenía mucho que ver con la época y que ya era un personaje bastante emblemático para la época. Bueno, de todo esto va a hablar un poco el documental, va a contar en nombre de primera persona. Algo que quiero decir y destacar acá, porque nosotras hemos tenido nuestra primera temporada en Radio La Bici,
es que el documental está grabado íntegramente casi en lo que era el viejo espacio de Radio La Bici, que fue la primera radio donde nosotras hicimos Estación Beligerante, donde le hicimos nuestra primera temporada allá por el año 2019. Así que bueno, fue hermoso también encontrarse con eso, esa ¿no? coincidencia, en colegiales. Exactamente, en colegiales. Bueno, sin spoilear mucho más, digamos, decir que el documental trata un poco de eso, de lo que fue el disco, de lo que fue Invasión 88 y de lo que también generó, digamos, culturalmente, no solo para, digamos, para lo que fue el momento, porque quizás en el momento dicho por ellos en vivo, tuvo que ver, o sea, quedó un poco como casi que perdido, porque era una época donde obviamente el mainstream no se ocupaba de lo que era el punk y de lo que era el hardcore y de lo que eran este tipo de bandas, sino también para lo que tuvo después, ¿no? Para lo que generó después y para lo que fue el anclaje después. Bueno, en este disco, como decía hasta recién, toca Los Baraja, Conmoción Cerebral, División Autista, Comando Suicida, Rigidez Cadavérica, Ex Heroica, que Ex Heroica era una banda íntegramente de mujeres, y esto lo quiero decir porque es algo que a veces no es muy escuchado y recordado en el rock, y parece que el rock entre mujeres nunca fue, y nunca fuimos parte. Bueno, Ex Heroica era una banda íntegramente de mujeres. Defensa y Justicia, que era la otra banda que tenía Ataque 77, era la otra banda de los miembros de Ataque 77, Defensa y Justicia. Como el club. Exactamente. Flema, como dije hasta hace un ratito. Y bueno, yo creo que nombré a todas. División Autista, Los Baraja, Rigidez Cadavérica, Ataque 77, Conmoción Cerebral. Los Baraja ya los nombré. Defensa y Justicia, Ex Heroica. Y creo que ya no me olvido de nadie. Durante el documental ustedes van a ver un poquitito cómo cuentan no solamente cómo se forma este disco y cómo se forma el sello Radio Trípoli, sino también lo que sucede, digamos, con ese disco a posteriori. Y también, o sea, más allá de lo que son las entrevistas a personas que fueron parte de ello, sino también un poco lo que fue cuando lo presentan en vivo en Cemento, cuentan de eso, hay un registro fílmico que queda trunco, que finalmente nunca salió en ningún lado y que solamente los recuerdan los que estuvieron ahí, pero cuentan un montón de lo que sucedió esa noche en Cemento, un Cemento lleno hasta las bolas, como los que deben recordar del otro lado un poquitito Cemento, pero hasta las pelotas de cemento, toda la gente esperando, tratando de organizar a todas las bandas que tocaban. Bueno, toda una situación bastante común que sucedía en Cemento, pero que bueno, durante el documental recuerdan y cuentan de lo que había pasado esa noche, y también es muy interesante que lo cuenten justamente por esto, porque el registro fílmico finalmente no quedó. Sucedió algo ahí que se perdió y que quedó en el medio. También ellos cuentan que el lugar donde van a grabar, con muy poco presupuesto, obviamente era un estudio de grabación de folclore que pertenecía a la Andricina, entonces tratar de ayornar a lo que era el operador del estudio, a lo que era grabar bandas de punk y de hardcore en el momento, gente muy joven, gente que estaba empezando, y un poco que sienta el precedente para lo que era la época, para lo que era una época post-dictadura, para una época con una democracia, como decía hasta hace un ratito, muy incipiente, y también con toda esta lucha medio con la policía, bueno, durante el documental se ve un poquito de todo eso, se respira un poco de todo eso, son casi 2 horas de documental, se pueden ver, sigo hablando y esperando, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, ¿salimos al aire entonces? ¿Lo tenemos a Dani al aire? A ver. Hola, hola. Quiero saber si tenemos llamada en vivo, porque tenemos invitado en vivo. De lujo. Sí, que lo llamamos. Salió de la galera un que poquito. salió de la galera mientras yo estaba contando un poquito del documental, intentando no spoilear, pero ya les spoileé un montón igualmente, y que si les interesa, obviamente son casi 2 horas de documental donde se cuenta todo esto, donde se dan un montón de detalles, donde se habla de las bandas, donde hay un montón de material para que bueno, si tienen ganas, obviamente investiguen, y obviamente eso está en la plataforma de Cinear, que es una plataforma gratuita, y lo pueden ver así, en acceso directo, bajárselo al celular, a la computadora, a cualquier lado. ¿Y este documental cuándo fue estrenado? En el año 2019, como dije hasta hace un ratito, a ver, estoy buscando. Bueno, pero es bastante reciente, ¿no? Luis Itoshi Díaz es el director. Ok. Ok. Estamos con cuestiones técnicas, pero estamos. Bueno, ahora en breves estamos. ¿Se supone que estamos?
Ahí estamos. Ahí Estamos, Dani, ¿nos estás escuchando? Bienvenido, Dani. Estamos todos acá escuchándote. Buenas noches, Dani. Dani, un gran actor, les quiero decir del otro lado, que te improviso Un una genio. actuación mientras yo estoy hablando, que no puedo parar de hablar hace una hora. Me encanta, me encanta. Bueno, les presento del otro lado a Dani D'Angelo, ex batero de Mal Momento, y que sale en el documental hablando un montón, además. Fue terrible hoy verte ahí, porque yo que te conozco, acá te conocemos con Lu también de la sala y con la piba.